Perfecto, buenas tardes para todos. El día de hoy corresponde hablar un poquito sobre la proliferación vitreoretiniana o PVR y también discutir un poquito más sobre cuál es el tratamiento ideal entonces en el desprendimiento de retina regmatógena. Para comenzar tenemos que la vitreoretinopatía proliferativa o VRP es la causa más común de fallo en la reparación de un desprendimiento de retina regmatógena. Este se va a caracterizar por el crecimiento de membranas hipocelulares contráctiles, tanto dentro de la cavidad vítrea como a ambos lados de la superficie retiniana, e incluso se va a manifestar como fibrosis intrarretiniana. Esto va a predisponer a que haya redesprendimiento de retina o a transformar un desprendimiento de retina regmatógeno en uno traccional. Por otro lado, la fibrosis intrarretiniana puede volver muy rígida a la retina y evitar que ésta se aplane y se adhiera nuevamente. Y 77% de las formas postoperatorias de PVR aparecen generalmente dentro del primer mes posterior a la cirugía. En cuanto a la prevalencia, las tasas de PVR en desprendimiento de retina regmatógeno varían grandemente, sobre todo dependiendo de la rapidez con el que el paciente acude y se trata. Aquellos pacientes que acuden y se tratan rápidamente, solo el 5% desarrollan un PVR, mientras que aquellos que acuden tardíamente, posterior a 2 meses, pueden alcanzar hasta un 53%. Asimismo, desprendimientos de retina con desgarros en herradura desarrollan PVR en un 5%. En cambio, aquellos que tienen desgarros paravasculares alcanzan hasta un 18% de riesgo. Y aquellos que cursan con desgarros gigantes de la retina alcanzan un riesgo de PVR de hasta el 25%. Entonces, debemos tener en cuenta que para que haya VPR o proliferación vitreoretiniana, tiene que haber una dispersión intravítrea de células del epitelio pigmentario por una rotura de la barrera hematocular. Entonces, existen muchos factores de riesgo para poderla presentar o desarrollar. Riesgos preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. Dentro de los riesgos preoperatorios está que el paciente haya tenido una cirugía de desprendimiento de retina reciente, que haya cursado con una inflamación intraocular prolongada, con hipotensión ocular, que tenga roturas múltiples o de más de 1 hora de reloj, desgarros gigantes o desprendimientos de retina que involucren más de 2 cuadrantes, con antecedentes de un DR crónico, hemorragias vítreas, retinitis infecciosas, afaquia, traumatismo ocular, o que ya de por sí tenga cierto grado leve de VPR. Esto hace que pueda avanzar o que pueda progresar de estadio. Dentro de los factores de riesgo intraoperatorios está el hecho de que haya hemorragia vítrea o subretiniana durante la cirugía, que no podamos sellar por completo un desgarro retiniano, que haya un desprendimiento coroideo, que haya liberación de pigmento durante el endodrenaje, que hagamos una crioterapia o un endoláser excesivo o múltiples retinotomías, que hagamos sin querer inadvertidamente un trauma retiniano durante un exodrenaje. Y a nivel postoperatorio, igual la presencia de inflamación u uveitis prolongada, hemorragia intraocular, desprendimientos coroideos o múltiples procedimientos quirúrgicos. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la proliferación vitreoretiniana es innatamente un mecanismo reparador del cuerpo. Al igual que en cualquier otra parte del cuerpo, lo que se busca es afrontar los bordes o a posicionar los bordes de una herida, en este caso de un desgarro o de un agujero retiniano, para poder cerrarlo. Solo que en el ojo, que es una esfera, esto es más perjudicial que beneficioso. Esta respuesta ocurre cuando hay una alteración en el epitelio pigmentario de la retina, la membrana limitante interna o la retina en sí.
Y la respuesta a esto va a ser migración celular y contracción. Se crean unas membranas compuestas por compuestos parecidos a los miofibroblastos, que producen una contracción similar a los microtúbulos del músculo liso, buscando precisamente acercar esos bordes del agujero. Pero esto crea una tracción tangencial en la retina, que por supuesto es perjudicial y en vez de ayudar, exacerba el desprendimiento de retina. Muchos autores no están de acuerdo con el término de proliferación, puesto que se ha demostrado que en realidad hay una actividad mitótica mínima y que es más bien una cicatrización periretinal hipocelular contráctil, muy parecido a lo que sería un queloide o una cicatrización excesiva en la piel. Entonces, para que haya PBR, tiene que haber una ruptura de la barrera hematorretiniana con la secundaria hipoxia e inflamación. Cualquier alteración a nivel del tejido va a provocar entonces liberación de citocinas, factores de crecimiento y quimiosinas, con migración celular desde el epitelio pigmentario de la retina y formación de membranas fibróticas y contráctiles que van a causar tracción y DRs recurrentes. Asimismo, va a haber una isquemia de esa retina externa que se va a manifestar con muerte o apoptosis de los fotorreceptores y fibrosis intrarretiniana con finalmente una rigidez de la retina que va a dificultar su aplanamiento o nueva adhesión. Las características clínicas, vamos a ver una retina al fondo de ojo que es rígida, con pliegues o plegados, inicialmente de espesor parcial y posteriormente de espesor completo. Inician como pliegues en estrella focalizados. Ocasionalmente la proliferación es predominantemente subretiniana, como veremos más adelante, y finalmente esto termina en un DR en embudo. El diagnóstico pues es básicamente clínico, encontrando estos hallazgos, la proliferación epirretiniana que provoca tracción. Y a nivel ecográfico, ya en un desprendimiento de retina avanzado con un PBR severo, es posible ver DRs en embudo con aposición de la retina posterior y presencia muchas veces de una membrana anterior, con una cinética muy limitada, movimientos muy limitados por la rigidez. Eso me habla de un estadio bastante avanzado. Aquí tenemos algunas imágenes de BPR, donde podemos ver entonces pliegues retinianos fijos de grosor parcial. En la imagen central vemos cómo ya hay enrollamiento de los bordes de ese agujero retiniano, acompañado también de pliegues retinianos. Y aquí vemos una disposición de repente más en forma de estrella, con tortuosidad de los vasos. En cuanto a la clasificación de la vitreoretinopatía proliferativa, hay varias. Sin embargo, las tres más utilizadas son las siguientes. La clasificación terminológica de la Sociedad de Retina propuesta en 1983, la del estudio de silicón propuesta en el 89 y la clasificación actualizada de la Sociedad de Retina propuesta en el 91. Las tres siguen con vigencia, sin embargo, la más utilizada a nivel clínica sigue siendo la terminológica de la Sociedad de Retina. Esta la clasifica en 4 grados o estadios, A, B, C y D. El estadio A la define como la presencia de neblina o cúmulos de pigmento en el vítreo. La B cuando ya hay arrugas o pliegues en la retina con bordes de los agujeros enrollados, cierta rigidez y tortuosidad en los vasos. Y un estadio C ya cuando hay pliegues que son de grosor completo, dependiendo si están en 1, 2 o 3 cuadrantes. En la D ya es cuando hay pliegues de grosor completo, pero en los 4 cuadrantes. Y esto, por supuesto, daría como resultado una configuración de DR en embudo
ya sea ancho, estrecho o incluso cerrado. En las siguientes clasificaciones se mantienen igualmente el grado A y el grado B. El cambio surge en que ya el estadio C se subdivide en posterior y anterior. En posterior, cuando es posible ver pliegues estrellados y o contracción difusa en la retina posterior o membranas subretinianas, dependiendo de la cantidad de cuadrantes involucrados y de la cantidad de horas de reloj afectadas. Y el grado C, pero de afectación anterior, es cuando ya vemos la presencia de una tracción circunferencial o perpendicular a la retina anterior. También puede valorarse o subdividirse dependiendo de la cantidad de cuadrantes y horas de reloj afectadas. Y la clasificación actualizada del 91 igualmente mantiene idénticas los grados A y B. En el grado C, para posterior, hace la salvedad de un subgrupo A para aquellas retinopatías proliferativas focales, B, difusos, y C, de forma subretiniana. Y el grado C anterior, cuando hay presencia, entonces, de pliegues circunferenciales o básicamente afectación de la base anterior en la base vitrea. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de estadios iniciales. Vemos cómo logra verse ciertas células pigmentarias en el vítreo, cómo logra verse el enrollamiento de los bordes del agujero retiniano y cómo hay pliegues finos de espesor parcial en la retina. En estadios más avanzados, entonces vemos cómo hay una proliferación focal en forma de estrella que no permite que el agujero cierre. Otras configuraciones más extensas que afectan varias horas de reloj, causando aumento de la tortuosidad de los vasos. Configuraciones mucho más extensas e incluso a nivel anterior. Entonces, ¿se puede prevenir y tratar farmacológicamente la proliferación vitreoretiniana? Es una pregunta que ha surgido y que sería fabuloso poderlo hacer. Es por ello que se han estudiado muchos medicamentos como los corticosteroides o agentes antiproliferativos y antineoplásicos como el 5-fluoracilo, entre otros, incluso los agentes anti-VEGF. Sin embargo, la mayoría de los estudios coinciden en que aún falta camino para poder demostrar clínicamente que esto es realmente efectivo, por lo que aún sigue en investigación clínica y el tratamiento ideal sigue siendo quirúrgico. El objetivo de la cirugía para BPR es, por supuesto, reaplicar la retina lo antes posible, pero evitando que haya una recidiva o un desprendimiento de retina recurrente por reproliferación. Es por esto que surge también una duda bastante controversial. ¿Cuándo es el momento adecuado para operarlo? El deseo, lo ideal es reaplicar la mácula tan pronto como sea posible para intentar preservar la buena función macular. Sin embargo, según Ryan, hay menos posibilidades de recurrencias de PBR si se retrasa la cirugía hasta que la proliferación haya madurado. Esto sucede porque las membranas de proliferación vitreoretiniana requieren un tiempo de entre 6 a 12 semanas para madurar. Mientras ellas son inmaduras, son membranas difíciles de identificar y también de eliminar. Generalmente al tratar de despegarlas, quedan remanentes y estos remanentes siguen causando tracción. Mientras que las membranas maduras son más fibróticas, causan mayor tracción, por supuesto, pero son más fáciles de identificar y también de retirar. Entonces, el momento adecuado para la intervención sigue siendo criterio del cirujano. Sin embargo, lo mejor es intervenir rápidamente para intentar mantener la función macular, aunque pues exista el riesgo de proliferación. En pacientes con desprendimiento de retina reumatógeno recurrente con PBR,
lo ideal es una cirugía combinada de cerclaje escleral más vitrectomía, de modo que proporcionemos una indentación externa lo suficientemente buena para adherir esa retina y una vitrectomía para quitar esas tracciones del BPR. Esto proporciona, por supuesto, mejor éxito anatómico y funcional. Entonces, en resumen, la intervención quirúrgica para la BPR se centra básicamente en retirar ese vitrio cortical y periférico, remover todas esas membranas que están causando tracción y finalmente dejar un agente de taponamiento. ¿Qué hacemos con el cristalino o con el lente intraocular? El cristalino puede ser preservado en casos de PBR posterior. Sin embargo, es prácticamente mandatorio realizar la lensectomía en casos en que sospechemos que hay PBR anterior, porque es la única forma de garantizar que podemos llegar a la zona más periférica para retirar todas estas membranas. Si es un paciente pseudofáquico, pues el lente intraocular debe mantenerse. En cuanto a la vitrectomía, tenemos que recordar que en pacientes con desprendimiento de retina y PBR va a haber una contracción hipocelular del vítreo. No va a haber un núcleo central muy bien formado, sino que la corteza vítrea anterior y posterior como que confluyen en un plano frontal y este puede extraerse en un solo paso. Generalmente estos pacientes ya tienen un desprendimiento de vítreo posterior, pero si no, hay que inducirlo. En cuanto a la proliferación vitreoretiniana anterior, esta son membranas que van desde el borde posterior de la base vítrea hacia la pars plana, cuerpo ciliar e iris. Estas membranas, al contraerse, causan tracción de la retina ecuatorial hacia la parte anterior a disposición de un anillo o un pliegue circunferencial. Es por eso que Charles en 1975 lo define como contracción del asa anterior. Esa contracción del asa anterior sumado a la contracción hipocelular del vítreo cortical anterior y posterior es lo que realmente se llama proliferación anterior. Y en todos los casos debe aliviarse esa tracción si queremos que haya una correcta reinserción de la retina. Para esto es muy importante la indentación escleral por el ayudante para facilitarnos las maniobras. Y para ello para retirarlas, podemos usar cortador vítreo o tijeras de delaminación. En aquella proliferación en la base del vítreo que es muy adherente, y que estas maniobras son fallidas, podemos considerar la realización de retinotomías o retinectomías si no lo logramos hacer eficazmente. Una vez que hemos retirado esa proliferación anterior, pasamos a las membranas epirretinianas. Para esto podemos valernos del uso de líquidos pesados para estabilizar un poco el polo posterior. Igualmente podemos utilizar colorantes vitales como el azul brillante que nos permitan una mejor identificación de las mismas. La mayoría de esas membranas pueden elevarse y extraerse simplemente con un gancho vitreoretiniano, sujetándolas y separándolas cuidadosamente de la superficie retiniana. Algunas de estas membranas son continuas y se extraen en bloque en una sola capa, pero otras están en múltiples focos y son muy adherentes, por lo que tratar de separarla o la maniobra de tratar de separarla puede más bien desgarrar la retina. De manera que siempre debemos hacerlo muy cuidadosamente. Puede hacerse entonces con pinzas de agarre de membrana o forceps retinianos, idealmente pinzas DSP de ILM. La maniobra o las técnicas para hacerlo está descrito un pelado de adentro hacia afuera desde uno de sus bordes, y en el caso de focos en forma de estrellas puede hacerse desde el epicentro a la periferia, como vemos en la imagen.
También en membranas que estén muy adheridas está descrito que pueden segmentarse o delaminarse para relajarlas radialmente con tijeras. Y si aún así no es posible retirarla, podemos apoyarnos en la indentación del cerclaje o, en último caso, valernos de retinectomía. En cuanto a la proliferación subretiniana, esta puede tomar configuraciones dendríticas o en hebras o una configuración placoide. Muchas veces también adquiere una configuración en anillo en el polo posterior. Estas proliferaciones pueden eliminarse bien sea a través de una rotura que ya haya en la retina o a través de una retinotomía que hagamos. En raras ocasiones están realmente adheridas a la retina, de manera que podemos extraerlas del espacio subretiniano a través de esa retinotomía. De hecho, muchas de ellas no es necesario retirarlas, pueden dejarse si no están causando una verdadera tracción y si permiten que la retina se adhiera. Entonces, en resumen, los pasos quirúrgicos para tratar un desprendimiento de retina con BPR es idealmente hacer un cerclaje escleral con lensectomía, una adecuada vitrectomía cortical y inducción de un desprendimiento de vitrio posterior, una vitrectomía periférica cuidadosa, remoción de esas membranas epirretinianas, identificación con endodiatermia de las roturas, intercambio líquido-aire, drenando por supuesto todo el líquido subretiniano, endofotocoagulación con láser alrededor de todas las roturas, retinotomías o retinectomías que hayamos tenido que realizar, y finalmente el uso de un taponador definitivo. En cuanto al agente de taponamiento, tenemos que el Silicone Study fue un ensayo multicéntrico en donde buscaron comparar precisamente la acción del gas perfluoropropano con el silicón en los casos de desprendimiento de retina con PBR. Los resultados fueron que ambos fueron bastante similares, fueron equivalentes, con tasas de éxito similares y resultados anatómicos y visuales también muy similares. En cuanto a los resultados visuales y anatómicos, lamentándolo mucho, son bastante pobres. Se habla de que solo del 10 al 40% de los casos de desprendimiento de retina con PBR permanecen eficientemente adheridos a largo plazo, a pesar de los repetidos intentos de cirugía. Incluso en aquellos casos en donde logramos un éxito anatómico inicial, los pacientes muchas veces pueden tener malos resultados visuales. En casos de PBR anterior y múltiples cirugías de reparación, esto pues se asocia a peores resultados. Y en pacientes que demuestran un éxito anatómico infuncional 3 años después de su última cirugía, aquí sí se ha notado que la probabilidad de que estos resultados se mantengan a largo plazo es bastante alta. Entonces, dejando ya a un lado la retinopatía proliferativa y recordando seminarios anteriores sobre desprendimiento de retina regmatógeno, tenemos que el tratamiento pues, es netamente quirúrgico del desprendimiento de retina regmatógeno y que puede hacerse mediante abordajes externos o abordajes internos o incluso combinación de procedimientos. Entonces, aquí traigo un resumen del uso sugerido, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. El cerclaje escleral, que generalmente se sugiere en pacientes que son fáquicos y jóvenes, la vitrectomía pasplana, que es idónea en pacientes que tienen múltiples agujeros con PBRs, desgarros gigantes y cirugía de catarata. Y retinopexia neumática, que está más indicada en pacientes fáquicos, por supuesto con agujeros que sean superiores y vitrio claro. Traigo a cotación varios estudios que encontré en la web,
donde me hablan a favor o en contra de ciertos procedimientos. El primero de ellos, publicado en el 2019, un artículo de revisión, donde concluyen que no existe aún una terapia ideal para tratar el desprendimiento de retina. Los tres principales enfoques usados, ya nombrados, como el cerclaje, la vitrectomía y la neumoretinopexia, pueden asegurar la reinserción de la retina, preservar la función visual y evitar complicaciones. Pero por supuesto cada uno tiene ciertas ventajas en ciertos pacientes, por lo que la orientación es individualizar a cada paciente. También se puede hacer una cirugía triple en pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno, fáquicos, con edad avanzada o edad mayor a 45 años. La vitrectomía se recomienda en pacientes pseudofáquicos, el cerclaje como procedimiento primario en pacientes con desprendimiento de retina regmatógeno, en pacientes jóvenes fáquicos con desgarros en diferentes localizaciones que desean evitar una reintervención, es bastante factible. Y se recomienda neumoretinopexia en ojos fáquicos con desprendimiento de retina y desgarros de retina superior. En este artículo pues también hacen mucho énfasis en lo ideal que sería buscar sustitutos vítreos que resulten mucho más eficientes que el silicón o los gases de larga duración que tenemos hoy día. Se han probado múltiples alternativas que siguen en estudio, como polímeros sintéticos reticulados e hidrogeles de hialuronato, que, bueno, parecen ser candidatos prometedores, pero hay que esperar un poco más. Asimismo, hacen mucho hincapié en la neuroprotección, en tratar de cambiar ese mal pronóstico visual de los pacientes, haciendo neuroprotección con agentes farmacológicos. Y se ha estudiado mucho lo que es el uso de dexametasona, eritropoyetina, luteína, entre otros. En este metaanálisis del 2021, se buscó comparar la vitrectomía sola o la vitrectomía más cerclaje para el tratamiento de desprendimiento de retina primario. Y bueno, finalmente se concluyó que no hubo una significación estadística. No se demostró un beneficio adicional en la colocación de un cerclaje suplementario durante la vitrectomía para el tratamiento de desprendimiento de retina regmatógeno. Sin embargo, se concluye que sí es necesario seguir con los estudios. En este otro artículo de revisión tenemos que la retinopexia podría dar lugar indudablemente a menores tasas de reinserción, pero también a mayores tasas de recurrencia en comparación con el cerclaje escleral. Esto conlleva una menor carga de complicaciones postoperatorias. En este otro, también en comparación de vitrectomía con cerclaje escleral, tenemos que la evidencia es baja, que puede haber poca o ninguna diferencia entre la vitrectomía y el cerclaje, la tasa de éxito primario, la ganancia de agudeza visual y el éxito anatómico final al tratar un desprendimiento de retina primario. También puede haber menos desprendimiento nuevo de retina en el grupo de vitrectomía. Y algunos efectos adversos parecieron ser más frecuentes en el grupo de vitrectomía, como por ejemplo la progresión de una catarata, las nuevas roturas iatrogénicas, mientras que otro tipo diferente de complicaciones se vieron en el grupo de cerclaje escleral, como el desprendimiento coroideo. En este otro de junio de este año, vemos que concluyen que la vitrectomía se asocia con una recuperación visual más lenta, pero una agudeza visual final y una tasa de reinserción primaria similar en relación con el cerclaje escleral. Asimismo, los procedimientos combinados no demostraron o no mejoraron las tasas de reinserción primaria o la visión en relación con solo la vitrectomía.
y se observó heterogeneidad entre los ensayos incluidos, por lo que vuelven a insistir que es necesario más estudios. Resumiendo todo esto, importante que recordemos que siempre el objetivo del tratamiento con láser o crio de las roturas en la retina es la creación de una adhesión corioretiniana alrededor de ellas para evitar que el líquido entre al espacio subretinal y cause el desprendimiento de retina. Ya cuando tenemos un desprendimiento, los tres enfoques pueden garantizar reinserción, como vimos en seminarios anteriores. Todos preservan la función visual y haciéndolos adecuadamente podemos evitar complicaciones. Pero cada uno pues va a tener sus ventajas características para ciertos pacientes, por lo que es necesario individualizar, y la experiencia y la preferencia del cirujano tendrán un peso que sigue siendo vigente. El cerclaje, recordar que es ideal en pacientes jóvenes con DR simples, desgarros anteriores y que no tengan PBR. No hay duda que la vitrectomía pues, ha revolucionado y cada vez más mejora el manejo exitoso del desprendimiento de retina con mínima invasión. Sin embargo, pues el cerclaje, a pesar de que fue la primera herramienta terapéutica que surgió para estos problemas, pues sigue siendo una técnica muy eficaz para la reparación de desprendimientos de retina en ciertos casos. Asimismo, la vitrectomía ofrece resultados superiores para los casos que no son candidatos para un abordaje externo, y pues todavía no hay suficiente evidencia de alta calidad para recomendar únicamente un tratamiento u otro, por lo que las decisiones deben basarse realmente en el juicio clínico, las preferencias del paciente y la habilidad y experiencia del cirujano en cada procedimiento. Por su atención, muchísimas gracias. No sé, yo quería poner rapidito un apartado, profundizar un poquito más sobre los sistemas de visualización para vitrectomía que habíamos mencionado en el seminario pasado. No sé si lo hago de una vez o prefieren discutir el tema anterior y luego... Yo creo que mejor continúa y al final entonces discutimos. Ok, doctora. Ok, en cuanto a los sistemas de visualización para vitrectomía, recordar que, bueno, básicamente existen dos grandes grupos. Los lentes de contacto, que nos dan una imagen vertical, pero que nos ofrecen un pequeño ángulo de visión, y aquellos sistemas de visualización de gran ángulo. Pues Mari, estás pasando las diapositivas porque no me están llegando. Sí, doctora. Ah, no, en la pantalla me aparece la última lámina del seminario donde pusiste gracias. Ya va, déjame... No sé si a los demás les pasa lo mismo o es a mí nada Sí, más. no se está viendo. Yo creo que dejar de compartir y volver a compartir. Ok, A ver. ok. Voy. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Decía que en cuanto a los lentes de contacto de imagen vertical, esto tienen la ventaja de que nos van a proporcionar una imagen directa de muy buena calidad, pero a costa de ofrecernos pocos grados de ángulo visual, lo que implica que tienen que ser constantemente rotados o intercambiados cuando queramos trabajar en áreas más periféricas. Entre los más conocidos tenemos la lente bicóncava de Landers, que nos ofrece, de 90 dioptrías, que nos ofrece una amplificación de 0.8x con un grado de 25 grados, como vemos en la imagen. Otros lentes como el de aumento de Makemmer, el gran angular de Peymack, los lentes tolentinos de 20 y 30 grados, la lente de prisma bicóncava de Goodall y lentes de silicón desechables.
La mayoría de ellos, como lo dije, tienen un ángulo de visión bastante limitado, que va desde los 18 grados hasta máximo 48 grados. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos, de los lentes desechables. Vemos, por ejemplo, el lente bicóncavo, que es ideal para vitrio posterior, los lentes planas, las lentes anguladas de 20 y de 30 grados. Pasando entonces a los sistemas de visualización de gran ángulo, tenemos que estas también pueden usar lentes de contacto o lentes de no contacto, pero tienen el denominador común de que requieren un inversor externo para que podamos obtener una imagen real y facilitar las maniobras del cirujano durante la intervención. Algunos de estos sistemas tienen el reinversor incorporado al microscopio, mientras que otros ya lo traen incorporado directamente en el propio sistema de visualización. Entonces, los sistemas de gran ángulo que utilizan lentes de contacto más conocidos son el ABI de 68 y 130 dioptrías, el Iris Medical y el BOG. Tienen beneficios como que nos permiten una excelente visión panorámica del fondo retiniano con un ángulo de visión bastante amplio, permitiéndonos trabajar en periferia y obteniendo una buena visualización, inclusive durante el intercambio aire-fluido. Algunas de sus desventajas es que requieren cierta curva de aprendizaje, requieren por supuesto un ayudante experimentado, requiere por supuesto el inversor de imagen, dificulta de repente un poco la identación escleral, se dificulta la visualización en casos de que hayan sangrado y generalmente se necesita su intercambio. En caso de sistemas de gran ángulo de no contacto, que utilizan lentes de no contacto, los más reconocidos son el sistema Bion, Office, EIBOS, Peyman West Landers y el Leica RUB 800. Todos son sistemas de gran ángulo de no contacto. Ahora, quise separarlos en dos grupos. Aquellos sistemas de gran ángulo que tienen el reinversor en el microscopio, independientemente de que sean de contacto o no contacto, pero que tienen el reinversor en el microscopio, como el ABI, el Bion, el Optiflex y el Office. Mientras que aquellos sistemas de visualización de gran ángulo, que ya de por sí su sistema trae incluido el reinversor, son el EIBOS, el Peyman y el Leica, el que contamos actualmente en el IMOC es el Leica RUB 800. Y también había otro tema que quise aclarar un poquito mejor en cuanto a la reaplicación de la retina, el desprendimiento de retina regmatógena. ¿Cómo se hace esa reaplicación? Entonces tenemos que recordar que una vez que hemos realizado la vitrectomía, ya se habrá liberado la tracción al retirar el vitrio. En ese momento la cavidad vítrea va a estar llena de fluido, de líquido BSS. Y es necesario, por supuesto, intercambiar ese líquido y drenar, sacar todo el líquido subretiniano para que la retina pueda volver a su lugar. Este drenaje de líquido se logra básicamente mediante dos mecanismos. El primero de ellos intercambiando fluido por aire o, en su defecto, inyectando un líquido pesado. Siempre debemos entonces centrarnos en que se debe drenar el líquido subretiniano para poder sellar las roturas y dejar el globo lleno de aire para finalmente utilizar un taponador definitivo. Entonces, la reaplicación de la retina con intercambio fluido-aire implica que entre aire por la cánula de infusión hacia la cavidad vítrea. El aire, como es de entender, va a flotar y va a ir llenando la cavidad vítrea desde la parte más anterior hacia la parte más posterior.
haciendo un mecanismo como de exprimir el líquido subretiniano. Mientras esto sucede, debemos mantener nuestra aspiración con nuestra cánula de aspiración muy cerca de los bordes del agujero retiniano o de la retinotomía que hayamos hecho, con la finalidad de ir extrayendo ese líquido, de ir drenando completamente ese líquido subretiniano y luego el remanente de líquido a nivel del polo posterior. Aquí tenemos un video entonces de cómo se drena el líquido subretiniano y se logra la aplanación nuevamente, la reaplicación de la retina a medida que inyectamos aire y aspiramos con nuestra cánula de aspiración activa. Entonces aquí vemos cómo la introducimos por medio del sistema cánula trocar. Empieza la infusión de aire hacia la cavidad vítrea y nos ubicamos en el borde de la rotura del agujero retiniano, aspirando activamente todo el líquido que hay allí. La otra forma de hacerlo es a través de la aplicación de líquidos pesados. Como su nombre lo dice, el perfluoropropano es un líquido pesado que a medida que se inyecta va a ir cayendo o llenando el polo posterior, desde el polo posterior hacia adelante, porque es pesado, por eso cae. Esto hace o funciona también muy similar al aire, tratando de exprimir el líquido subretiniano, que igualmente debemos drenar con nuestra cánula de aspiración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dado que el perfluoropropano es bastante costoso y a veces pueden quedar remanentes, la mayoría de los cirujanos en nuestro medio prefieren aplanar la retina solo con aire. Y bueno, que si simplemente se extrae el líquido del centro del ojo, cuando el aire llega a la ruptura de la retina, sellará la ruptura, pero quedará atrapado el líquido posterior. Por lo tanto, el líquido debe drenarse activamente siempre a través de la rotura o de una retinotomía posterior. Espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias. Bueno, llegó la coordinadora oficial, así que María Belisa. No, pero aprovechando que están aquí, cónchale, qué bueno que está aquí. David, y estás tú. Oye, vale, me gustaría saber la opinión de ustedes, porque ya yo lo oí en consulta. Por favor, si tienen alguna observación. Bueno, yo tengo una crítica muy importante antes que David hable. Ajá, te referiste a los pacientes mayores de 45 años como los de edad avanzada. ¿Qué es eso? Perdón. No, buenísimo, buenísimo. Mira que ahora la Organización Mundial de la Salud nos considera ya adultos jóvenes. Sí, señor. Es cierto. A ver. Sí, o sea, hablando con respecto a la vitrectomía y cerclaje, cerclaje como tratamiento único, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen un vitrio demasiado forme, el hacer una vitrectomía puede causar más desgarros que lo que tiene. Entonces, hay que hacerlo, el cerclaje, por supuesto, y ponerle los exoplantes, ayudas necesarias para hacer el tamponamiento de ese desgarro. ¿Okay? Eso es importantísimo, no nada más el cerclaje, sino también llegar hasta el taponar el desgarrito. El desgarro que generalmente si es mejor si es único o si son varios que estén al mismo nivel. Porque si no están al mismo nivel hay que hacer vitrectomía. Con el tamponamiento, en mi experiencia, desgarros inferiores todos llevan silicón. Debajo del ecuador hacia abajo, del ojo hacia abajo, hacia hora 6, pues todo hay que ponerle silicón. También, bueno, según los estudios que nombraste, cerclajes y vitrectomías tienen más o menos la misma eficacia, pero en mi experiencia me aumenta muchísimo la eficacia de recolocar la retina haciéndolo combinado, vitrectomía más cerclaje, que casi de hecho lo hago de rutina ahorita.
¿verdad? Eso por supuesto, cuando tenemos la entrada de las cánulas, de los trócares, cuando tenemos una proliferación tan anterior, a veces bien complicada, ¿no? Y a veces tenemos que estar a 1 milímetro del limbo, sobre todo con la cánula de infusión, para tratar de bajar ese vitro que está anteriorizado y esa retina. Inclusive hacer una lensectomía y entrar por cámara anterior para después poner las cánulas a nivel de cavidad vitrea. Para poder, eso ya son casi maniobras heroicas, ¿no? Pero como estamos metidos allí, tratamos de reaplicar la retina del modo que sea. Entonces, yo creo que en resumidas cuentas está bastante bien, pero esas cositas, pues, de que la experiencia del cirujano en su vivencia, porque esto es, estar dentro de la cavidad vitrea es una experiencia mitológica. O sea, entonces, cada quien va juzgando por lo que le ha pasado en la cirugía que haya hecho y va tomando sus decisiones en el camino. O sea, tú te haces un plan mental antes de la cirugía, pero lo que terminas haciendo es lo que tú vayas viendo dentro del ojo. Así es. Gracias, De nada. Bueno, tal cual. Yo creo que, bueno, lo que dice Aviso, de todo ya, hay una frase muy célebre que dice de un profesor con el que yo estuve, que decía que él nunca se había arrepentido de poner un exoplante con una vitrectomía, mientras que se había arrepentido muchas veces de hacer la vitrectomía y no haber puesto el exoplante. Entonces, frente a la duda, yo no creo que hay ninguna vergüenza en recurrir a una combinada, porque definitivamente si en tus manos te da mayor seguridad, tú le estás tratando de ofrecer al paciente la mejor solución en un solo intento. Lo otro es eso. Recordar siempre que la primera cirugía que tú haces muchas veces es la cirugía que va a marcar el rumbo de ese ojo. Entonces, mientras tú seas más efectivo con tu primera cirugía, tú sabes que le estás dando la mejor posibilidad visual a futuro a eso, ¿no? Ya cuando tienes un fallo en la primera cirugía, ya generalmente lo que va quedando para las próximas cirugías se vuelve cada vez más comprometido. Entonces, siempre tratar de hacer la primera cirugía lo más ganadora posible, ¿no? Eso por otro lado. ¿Qué otra cosa así? Bueno, me parece que está bien completo lo que habíamos fijado de los objetivos para el día de hoy, que era más o menos aclarar algunos punticos que quedaban pendientes del pasado y hacer una revisión general. Me parece que está muy bueno. Esos son horas de vuelo. Muchas veces uno entra con un plan y uno ve que las cosas no funcionan como uno había previsto en la consulta, en la retina de repente cuando uno hace el intercambio. Esa es la otra cosa, que muchas veces el intercambio te sirve como una prueba de cómo está la retina en realidad. Tú liberas todas las adherencias, pelaste las membranas, hiciste una vitrectomía lo más ordenada posible y bella, y cuando haces el intercambio la retina no termina de aplicarse. Y ahí comienza la cosa, ¿no? Tú dices, bueno, tú ibas con un plan de que voy a dejar gas y de repente dices, no, la cosa no funciona como yo estoy pensando, tengo que cambiar Entonces estar dispuesto también en el camino poder modificar tu plan, porque muchas veces hay datos dentro de la cirugía que te van a dar qué es lo que debes hacer o cómo debes modificar las acciones que vas a tomar. Bueno, esos casos heroicos que estaba hablando David, que cuando tienes que entrar muy adelante, sabes que son casos de un pronóstico muy comprometido, realmente son ojos que tienen una hipotonicidad muy grande en el postoperatorio, y los ojos hipotónicos generalmente son ojos que son difíciles de tratar y que evolucionan muy torpidamente. La liberación de las membranas anteriores a nivel de la pared plana es complicada y generalmente compromete el pronóstico visual mucho, y bueno, esos son casos, como decía él, que son verdaderamente heroicos. Y bueno, buenísimo el seminario, Guzmán, y me gustó mucho, creo que estaba completo lo que has logrado, agradezco muchísimo. Comentarios aquí bueno, desde los 45 años de Carolina hasta el comentario general de David, que me parece que está muy... Y bueno, agradeciendo que estén aquí hoy, y bueno, no sé si alguien más tiene algo que agregar. O sea, que eso fue lo que yo noté aquí, o sea, los exoplantes el cerclaje, como te dije anteriormente, que creo que te lo lleve bien clarito, Guzmari,
El exoplante solo tienes que combinarlo con otro exoplante, una esponja, lo que sea, para cubrir bien ese desgarro con esa cirugía única, ¿no? Para que esa cirugía sea una cirugía única. Exacto. Vale. Exactamente. Vale. Y bueno, no sé, Yanedi, si tienes algo por allí que aportarnos. Yanedi también tiene su... No. Qué Ajá. risa me da eso tú. Preguntándome a mí. No. Bueno, no te voy a preguntar, tú sabes mucho de esto también. ¿Qué te voy a decir? No, hombre, Bueno, y Raúl, no sé. ya a estas alturas, imagínate. Ahí yo le decía a Guzmari que yo tengo tiempo siguiendo, bueno, yo se lo comenté, es un doctor francés que se llama Didier Dicornu. Ajá. Y él tiene una serie en internet porque los franceses manejan las cosas con otro criterio, los americanos tienden a ser mucho más conservadores. En las vitrectomías no les gusta hacerla por el sistema Venturi, les gusta hacerla por el sistema exactamente de la bomba de infusión. Es un poco diferente lo que se plantean, ¿no? Y la esposa de él es patóloga, que tiene unos estudios muy interesantes de la inflamación del vitrio que él remueve durante la cirugía y los elementos celulares que están presentes, y él hace como pronósticos con respecto a eso y de cómo van a evolucionar los pacientes, ¿no? Y de acuerdo a eso también él decide muchas veces qué tipo de taponador va a colocar. Me parece que, bueno, que es interesante porque uno lee y ve lo que tiene allí en su experiencia, y es una persona que operó muchísimo en su momento y es una persona muy respetada en Francia, y la verdad es que si alguna vez pueden consultarlo, me parece que es una buena referencia con respecto a una serie de conceptos que él tiene en su canal, ¿no? Eso con ¿Cómo se respecto a llama? la ¿Cómo se llama el europea. doctor? Didier, yo te voy a pasar bien, porque no sé si es Docornu o Dicornu o algo así, pero tiene como 10 capítulos. El problema del señor es que el inglés es macarrónico, es horroroso oírlo hablar inglés, pero más o menos se hace entender con lo que dice y con los gráficos que pone, pero es muy interesante lo que él plantea allí, me parece a mí. Si les interesa, verdad que creo que es una buena consulta para tener un criterio diferente al que estamos acostumbrados, que siempre es la versión americana, que es muy pro cirugía en todo. Aparte de eso, de repente tú ves la versión alemana y la versión francesa, y tienden a ser mucho más conservadores. La doctora Kressley, que trabajaba con Linkoff en su época, era una persona que, bueno, uno de los pioneros de los balones para el tratamiento de los desgarros, y realmente que eran sumamente reservados a la hora de decidir vitrectomías en su momento cuando comenzó. Hoy en día, gradualmente, eso ha sido cada vez más aceptado, pero digamos que esto todo tiene un proceso de aprendizaje que te lleva también bueno, a poder valorar diferentes cosas a la hora de abordar una conducta quirúrgica u otra, ¿no? Entonces siempre es bueno consultarlo. Bueno, muchísimas gracias por la presencia el día de hoy. No sé si tienen algún comentario adicional. ¿No? Magnífico todo. Bueno, gracias. Felicitaciones, Guzmari, muy buena. Gracias, Bueno, doctora. Felicitaciones. Gracias por ayudarnos. Guzmari, chévere. Gracias, doctor. Chao a todos. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. Ajá. A ver, Guzmari. ¿Cómo te fue, Guzmari? ¿Qué tal?